Bajo la bóveda antigua donde las constelaciones trazaban rutas invisibles para los pueblos errantes, Tauro avanzaba como una fuerza nacida de la tierra misma. No era el más veloz ni el más estridente. No anunciaba su presencia con relámpagos ni con discursos encendidos. Su poder residía en algo más profundo, la permanencia. Allí donde otros cambiaban de rumbo impulsados por el miedo o el deseo inmediato, Tauro hundía los pies en el suelo fértil del mundo y permanecía. Desde la perspectiva astrológica, Tauro es un signo de tierra regido por Venus. En él convergen dos impulsos aparentemente opuestos, la búsqueda de belleza y la necesidad de estabilidad. La suavidad del jardín y la fortaleza de la montaña. El placer de los sentidos y la disciplina para proteger aquello que considera valioso. Su energía construye, preserva y cultiva. No persigue la conquista por vanidad, persigue la seguridad, la armonía y la continuidad de la vida. En el imaginario épico, la aparición de los psicópatas representa el encuentro con una sombra humana difícil de comprender. La psicopatía, entendida en términos psicológicos y no como etiqueta lanzada a la ligera, suele asociarse con rasgos como la ausencia de empatía afectiva, la manipulación instrumental, el encanto superficial, la búsqueda de dominio y una marcada indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. Frente a semejante paisaje emocional, Tauro no reacciona con teatralidad. Su primera respuesta es la observación silenciosa. Mientras otros signos podrían dejarse seducir por la fascinación del riesgo o el vértigo del enfrentamiento inmediato, Tauro percibe las inconsistencias a través de la experiencia concreta. Escucha los cambios de tono, registra las contradicciones, recuerda promesas incumplidas y analiza los hechos por encima de las apariencias. Su memoria emocional está unida a la realidad tangible. La confianza, para Tauro, no es un regalo, es una construcción lenta. Existe una dimensión simbólica en este enfrentamiento. El psicópata encarna la desconexión extrema del tejido afectivo. Tauro representa el vínculo con lo real, el alimento compartido, la protección del hogar, el afecto expresado mediante actos constantes, la lealtad cotidiana. Allí donde uno instrumentaliza, el otro cuida. Donde uno utiliza máscaras, el otro busca autenticidad. Donde uno considera a las personas piezas intercambiables, el otro reconoce el valor irrepetible de aquello que ama. Sin embargo, la fortaleza taurina no está exenta de peligros. La perseverancia puede transformarse en obstinación. La necesidad de estabilidad puede convertirse en resistencia a aceptar una verdad incómoda. Cuando el engaño se instala lentamente, Tauro podría intentar sostener una estructura afectiva mucho después de que sus cimientos hayan comenzado a quebrarse. La esperanza de recuperar la paz perdida puede retrasar decisiones necesarias. Pero en toda epopeya llega el instante del despertar. El toro levanta la cabeza y contempla el campo devastado por la manipulación. Comprende entonces que la paciencia no implica sumisión. Descubre que la compasión no exige tolerar el abuso. Aprende que proteger la vida también significa establecer límites infranqueables. La energía taurina cambia de naturaleza cuando reconoce una amenaza persistente. Lo que parecía inmovilidad se revela como resistencia. Lo que parecía lentitud se convierte en determinación implacable. La montaña que había soportado tempestades decide que ciertas fronteras no volverán a ser atravesadas. No hay gritos ni gestos grandilocuentes. Hay decisiones irreversibles. Tauro corta accesos, reorganiza recursos, reconstruye rutinas, fortalece alianzas sinceras y devuelve dignidad a los espacios invadidos. La recuperación no surge del deseo de venganza, sino del impulso ancestral de restaurar el orden de la vida. Cada objeto colocado en su sitio, cada amanecer trabajado con constancia, cada vínculo basado en el respeto mutuo constituye una victoria silenciosa. Desde una lectura simbólica más amplia, esta confrontación habla del eterno conflicto entre la creación y la explotación. Tauro custodia los frutos del esfuerzo, la confianza, el amor, la seguridad material, la belleza sencilla de la existencia. Los rasgos psicopáticos representan la tentación de convertir todo ello en instrumento de beneficio personal sin consideración ética. El desenlace depende de la capacidad para distinguir entre presencia genuina y simulación calculada. La épica de Tauro no pertenece a quienes buscan héroes invencibles. Pertenece a quienes continúan sembrando después del incendio. A quienes vuelven a levantar muros protectores sin renunciar a la ternura. A quienes descubren que la verdadera fuerza no consiste en endurecerse hasta perder sensibilidad, sino en conservar el corazón sin abandonar la prudencia.
Bajo el influjo de Venus, Tauro comprende finalmente que la belleza más extraordinaria no es la ingenuidad desarmada ni la dureza absoluta. Es la integridad. La capacidad de amar con conciencia, de confiar con discernimiento y de decir no cuando la dignidad lo exige. El toro permanece frente al horizonte. Sobre sus hombros descansa el peso de las estaciones superadas. En sus manos invisibles sobreviven las semillas del futuro. Ha conocido la manipulación y la frialdad, ha visto cómo algunas máscaras imitaban emociones que nunca habitaban verdaderamente detrás de los ojos. Y aún así no entrega su naturaleza a la amargura. Continúa construyendo. Continúa protegiendo. Continúa creyendo que la abundancia auténtica nace del respeto, de la paciencia y de la fidelidad a los propios valores. Porque la victoria de Tauro no consiste en destruir a los monstruos que encuentra en el camino. Consiste en impedir que esos monstruos definan el modo en que decide habitar el mundo. Allí reside su grandeza, en permanecer profundamente humano mientras defiende con firmeza aquello que considera sagrado. Existe un aspecto menos explorado en la relación simbólica entre Tauro y las personalidades profundamente desprovistas de reciprocidad emocional, la batalla por el significado del tiempo. Mientras ciertas figuras dominadas por la manipulación viven orientadas hacia la gratificación inmediata, el control instantáneo y la obtención rápida de ventajas, Tauro pertenece al reino de los ciclos largos. Su conciencia está vinculada al ritmo de la semilla que tarda en germinar, del árbol que requiere años para ofrecer sombra y del artesano que pule una obra hasta alcanzar la excelencia. Desde una mirada astrológica, esta diferencia constituye mucho más que un rasgo de carácter. Es una filosofía de existencia. Tauro comprende intuitivamente que lo valioso exige duración. El afecto auténtico necesita pruebas reiteradas. La confianza requiere coherencia. La prosperidad sostenible demanda paciencia. En consecuencia, cuando se enfrenta a individuos cuya lógica gira alrededor de la utilización del otro como recurso desechable, el conflicto trasciende lo interpersonal para convertirse en una confrontación entre dos maneras opuestas de habitar el mundo. En numerosas tradiciones antiguas, el toro no simbolizaba únicamente fuerza física. Era un guardián de fertilidad, abundancia y continuidad. Su presencia estaba asociada a la protección de aquello que garantizaba el futuro de la comunidad. Bajo esta perspectiva épica, Tauro emerge como custodio de los bienes invisibles que sostienen la civilización, la palabra cumplida, la responsabilidad asumida, la mesa compartida sin temor, la tranquilidad del hogar donde nadie necesita interpretar amenazas ocultas. Por ello, uno de los aprendizajes más trascendentes de Tauro consiste en comprender que la bondad sin discernimiento puede convertirse en vulnerabilidad. Venus, su planeta regente, inspira amor por la belleza y la concordia, pero la evolución de este signo exige distinguir entre paz verdadera y simple ausencia temporal de conflicto. No toda calma es armonía. Algunas quietudes esconden estrategias calculadas, silencios utilizados para preparar el siguiente movimiento o aparentes reconciliaciones destinadas únicamente a restaurar posiciones de influencia. La madurez taurina aparece cuando el deseo de preservar deja de confundirse con la necesidad de soportarlo todo. En ese instante surge una cualidad extraordinaria, la autoridad serena. No necesita imponerse mediante intimidación ni demostrar superioridad. Se expresa a través de la claridad. Lo aceptable queda definido. Los límites dejan de negociarse indefinidamente. El respeto deja de ser una aspiración para convertirse en condición indispensable. También existe una transformación interior menos evidente. El encuentro con la frialdad extrema obliga a Tauro a revisar su propia relación con el apego. Signo amante de la estabilidad, puede sentir la tentación de aferrarse a versiones idealizadas del pasado, intentando rescatar aquello que alguna vez creyó verdadero. Sin embargo, la épica de su crecimiento no consiste en recuperar ilusiones perdidas, sino en descubrir que su fortaleza nunca dependió exclusivamente de lo que poseía, sino de su capacidad para reconstruir. Entonces aparece el don secreto de la Tierra. La Tierra recibe incendios, lluvias torrenciales y huellas de guerra. Aún así, cuando llega la estación adecuada, vuelve a ofrecer cosecha. Tauro comparte esa capacidad regenerativa. Su aparente rigidez esconde una resistencia ancestral. Puede llorar pérdidas profundas y sentir el peso de la decepción, pero rara vez renuncia a la tarea de volver a levantar aquello que merece existir. En esta narrativa simbólica, los psicópatas representan la prueba que obliga a refinar la percepción. Enseñan, a través del contraste, el valor de la empatía auténtica.
Revelan la importancia de la intuición respaldada por hechos. Demuestran que el encanto no equivale a honestidad y que la intensidad inicial jamás sustituye a la consistencia. Lejos de convertir a Tauro en una figura desconfiada y endurecida, esta travesía puede conducirlo hacia una sabiduría más profunda. Aprende a reconocer que la sensibilidad no es debilidad. Que la prudencia no es cinismo. Que protegerse no implica cerrar definitivamente las puertas del corazón. El héroe taurino no regresa de esta experiencia convertido en piedra. Regresa convertido en fundamento. Es el constructor que conoce el valor de cada ladrillo. El agricultor que selecciona cuidadosamente las semillas antes de sembrarlas. El guardián que ya no confunde hospitalidad con acceso irrestricto. El amante que comprende que la lealtad verdadera jamás exige la renuncia a la dignidad. Y cuando el polvo de la batalla se asienta, permanece una certeza silenciosa. Ninguna manipulación puede competir eternamente con la fuerza de lo genuino. Las máscaras requieren mantenimiento constante, la autenticidad respira por sí sola. El dominio necesita vigilancia incesante, el respeto florece de manera natural. El vacío emocional consume, el afecto recíproco nutre. Tauro continúa avanzando con el paso lento de las montañas y la paciencia de los bosques antiguos. No persigue victorias espectaculares ni busca reconocimiento por las cicatrices adquiridas. Su triunfo es más profundo y duradero. Consiste en preservar la capacidad de crear belleza después del desencanto, cultivar abundancia después de la pérdida y seguir creyendo en la nobleza de los vínculos humanos sin permitir que quienes desconocen su valor determinen el destino de su espíritu. Así, bajo el cielo eterno donde Venus sigue trazando sus rutas invisibles, el toro avanza. No como una criatura invulnerable, sino como una fuerza consciente de sus heridas, y precisamente por ello, más sabia, más firme y más capaz de proteger todo aquello que convierte la existencia en algo digno de ser vivido. Hay una dimensión todavía más profunda en esta epopeya astrológica, la relación de Tauro con el valor intrínseco de la existencia. Mientras algunas personalidades marcadas por la ausencia de empatía interpretan el mundo como un tablero donde cada vínculo posee una utilidad estratégica, Tauro contempla la realidad como un territorio sagrado donde ciertas cosas poseen valor por el simple hecho de existir. Una flor no necesita justificar su belleza. Una amistad verdadera no requiere exhibiciones grandiosas para demostrar su importancia. El descanso después del esfuerzo, el aroma del pan recién hecho, la lluvia sobre la tierra seca o la serenidad de una noche compartida bajo el silencio del cielo representan para Tauro manifestaciones de riqueza auténtica. Esta sensibilidad hacia lo esencial constituye una de sus mayores fortalezas, pero también una de las razones por las que las experiencias de manipulación pueden resultar especialmente desconcertantes. Para quien ama la autenticidad, descubrir que otros son capaces de fingir emociones con objetivos instrumentales supone una fractura en la comprensión natural del mundo. La pregunta que surge en las profundidades del alma taurina no es únicamente cómo pudo ocurrir, sino cómo alguien puede habitar la existencia sin reverencia hacia aquello que une a los seres humanos. Sin embargo, el viaje iniciático de Tauro no consiste en encontrar una respuesta definitiva a ese misterio. Consiste en aceptar que no todas las conciencias perciben la realidad desde el mismo lugar interior. Hay quienes observan un jardín y piensan en descanso, belleza y gratitud. Otros calculan cómo apropiarse de sus frutos sin haber participado jamás en la siembra. Lejos de conducir al desencanto absoluto, esta comprensión despierta una nueva forma de sabiduría. Tauro deja de esperar que todos respondan a los mismos códigos morales que rigen su corazón. Ya no proyecta automáticamente su propia honestidad sobre quienes se encuentran en el camino. Aprende a observar sin idealizar y a conceder confianza de manera gradual, permitiendo que sean los actos sostenidos quienes hablen. En términos simbólicos, el toro inicia entonces una travesía semejante a la del antiguo guardián del tesoro. No protege oro ni joyas. Custodia algo más difícil de preservar, la capacidad de permanecer noble en un mundo donde no toda nobleza es correspondida. Este aprendizaje transforma incluso la forma en que Tauro comprende el perdón. Existe una diferencia profunda entre liberar el resentimiento y restaurar el acceso irrestricto a quienes han demostrado desprecio por los límites fundamentales del respeto. El signo de tierra descubre que la compasión no exige ingenuidad. Se puede comprender la complejidad humana sin renunciar a la autoprotección. Se puede abandonar el deseo de revancha sin olvidar las lecciones grabadas por la experiencia. Surge entonces otra de las grandes virtudes taurinas, la coherencia.
Mientras las máscaras requieren ajustes constantes para sostener una identidad artificial, Tauro encuentra fortaleza en la continuidad entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Esa congruencia genera una autoridad silenciosa imposible de imitar durante demasiado tiempo. Las palabras y las acciones dejan huellas, y el signo gobernado por Venus posee una extraordinaria capacidad para reconocer patrones cuando permite que la realidad prevalezca sobre las expectativas. También se despierta una relación distinta con la ira. La furia de Tauro rara vez es inmediata. Se acumula lentamente como presión tectónica bajo la superficie. Durante mucho tiempo tolera, analiza, concede nuevas oportunidades e intenta restaurar la armonía. Pero cuando comprende que determinados comportamientos constituyen una amenaza persistente para aquello que ama, emerge una determinación que pocos sospechaban. No se trata de violencia ni de destrucción indiscriminada. Es una energía orientada a la defensa de lo esencial. La misma fuerza que mueve al toro a proteger el campo fértil frente a la devastación. Una resolución nacida no del odio, sino del amor hacia aquello que merece sobrevivir. Hay algo profundamente heroico en esta capacidad. Muchas narrativas glorifican al conquistador que arrasa territorios. La épica taurina celebra otra clase de valentía, la de quien permanece cuando sería más sencillo renunciar a la ternura, la de quien reconstruye la confianza en la vida sin negar el dolor atravesado, la de quien conserva la sensibilidad sin permitir que ésta sea utilizada como herramienta en su contra. En el firmamento astrológico, Tauro representa la primavera consolidada. No el primer brote frágil que asoma entre la escarcha, sino la estación que comienza a afirmarse con firmeza. La naturaleza florece porque ha resistido inviernos anteriores. Del mismo modo, la madurez de este signo no elimina su capacidad de amar, la depura. Ya no ofrece presencia por obligación, sino por elección consciente. Ya no confunde intensidad con profundidad. Ya no interpreta el sacrificio ilimitado como prueba de virtud. Y así, mientras otros persiguen triunfos fugaces o construyen imperios sostenidos sobre el vacío afectivo, Tauro continúa edificando algo infinitamente más difícil, una vida en la que la paz no sea apariencia, donde la abundancia no dependa de la explotación y donde el amor conserve su dignidad. El toro avanza bajo las estrellas con paso sereno. Conoce la existencia de las sombras, pero ha decidido no convertirlas en brújula. Su mirada permanece orientada hacia los huertos del porvenir, hacia las manos sinceras que todavía saben crear, cuidar y compartir. Porque la mayor victoria de Tauro jamás será demostrar cuánta oscuridad puede soportar. Su verdadera grandeza consiste en recordar, incluso después de haberla contemplado de cerca, que la luz sigue siendo digna de confianza cuando nace de corazones auténticos y de voluntades capaces de honrar aquello que prometen. Existe otro territorio poco explorado en esta travesía simbólica, la relación de Tauro con la memoria. No la memoria entendida como acumulación de datos o nostalgia superficial, sino como archivo sagrado de experiencias que otorgan significado a la existencia. Tauro recuerda. Recuerda gestos, silencios, promesas pronunciadas al caer la tarde, miradas que transmitían seguridad y también pequeñas incoherencias que, en su momento, parecieron insignificantes. Esa memoria constituye uno de los instrumentos más poderosos del signo de tierra. Sin embargo, durante las primeras etapas del aprendizaje, puede convertirse en una prisión. Tauro tiende a conservar lo valioso, y precisamente por ello, le resulta difícil aceptar que algo que amó haya dejado de existir tal como lo conoció. Puede permanecer largo tiempo dialogando con el recuerdo de una versión idealizada de las personas, intentando reconciliar el presente con un pasado que parecía auténtico. En el encuentro con personalidades profundamente manipuladoras, esta inclinación es puesta a prueba. La épica taurina exige una transformación decisiva, aprender que honrar los buenos recuerdos no implica negar las verdades posteriores. Una flor fue hermosa aunque el invierno llegara. Un momento sincero conserva su significado aunque el desenlace haya revelado zonas desconocidas. La madurez consiste en integrar la complejidad sin destruir la capacidad de apreciar la belleza vivida. Desde la perspectiva astrológica, Tauro ocupa el segundo lugar en la rueda zodiacal. Tras el impulso primigenio de la existencia, aparece la necesidad de otorgar valor a lo que merece ser preservado. Por ello, el gran interrogante del toro no gira alrededor del poder ni de la fama, sino de una cuestión mucho más profunda: ¿qué merece permanecer? Los encuentros con la frialdad emocional obligan a responder esta pregunta de un modo más refinado. No todo merece continuidad. No toda historia debe prolongarse indefinidamente.
No toda inversión afectiva requiere nuevas oportunidades. El discernimiento se convierte entonces en un arte sagrado. Tauro descubre que preservar no siempre significa retener. A veces preservar implica soltar aquello que amenaza con erosionar la paz interior para proteger la fertilidad del propio espíritu. Del mismo modo que un agricultor poda ramas enfermas para salvar al árbol, el toro aprende que ciertas despedidas constituyen actos de amor hacia la vida misma. También emerge una comprensión distinta sobre el silencio. A menudo se interpreta el silencio taurino como pasividad o incapacidad para reaccionar. Sin embargo, en su expresión más elevada, el silencio de Tauro es observación. Es el espacio donde los hechos sedimentan y muestran su verdadera forma. Mientras otros responden de inmediato, impulsados por la indignación o la necesidad de imponerse, Tauro contempla la totalidad del paisaje antes de decidir. Este rasgo puede desconcertar a quienes utilizan la confusión como herramienta. Acostumbrados a obtener reacciones precipitadas, encuentran resistencia en una presencia que no se deja arrastrar fácilmente por el caos emocional. La lentitud deja de ser una desventaja para convertirse en una estrategia de lucidez. Hay, además, una dimensión relacionada con el cuerpo que rara vez se menciona en esta narrativa. Tauro pertenece a la Tierra, y la Tierra habla mediante sensaciones concretas. Cuando algo amenaza la armonía, el organismo suele advertirlo antes que las explicaciones racionales logren organizarse. Cambios en la tranquilidad habitual, tensiones persistentes, una vaga percepción de incomodidad o la sensación de caminar sobre un terreno inestable pueden convertirse, en el plano simbólico, en señales que invitan a prestar atención. La sabiduría taurina consiste en reconciliar la intuición con la evidencia. Ni sospecha permanente ni ingenuidad absoluta. Ni negación de los hechos ni renuncia a la sensibilidad. Un equilibrio construido lentamente, como se construyen las catedrales destinadas a resistir siglos. En esta epopeya también aparece el concepto de legado. Mientras algunas personas atraviesan la vida dejando tras de sí relaciones agotadas y territorios emocionalmente erosionados, Tauro aspira a dejar refugios. Quiere que su paso fortalezca aquello que toca, una familia más unida, una amistad más profunda, una obra bien hecha, una tradición transmitida con respeto, una belleza capaz de sobrevivir a su creador. Por eso, cuando enfrenta dinámicas basadas en la explotación afectiva, no solo defiende su bienestar individual. Defiende una determinada visión del mundo. Una civilización íntima edificada sobre la confianza, la responsabilidad y la reciprocidad. En el horizonte de esta travesía, el toro comprende finalmente que la fortaleza más extraordinaria no consiste en volverse inaccesible. La piedra no sufre, pero tampoco abraza. El verdadero triunfo radica en desarrollar una piel más sabia sin endurecer el corazón hasta volverlo irreconocible. Así continúa avanzando bajo las constelaciones antiguas. Ya no necesita demostrar cuánto dolor puede soportar para justificar su lealtad. Ya no interpreta la resistencia como obligación de permanecer en cualquier batalla. Ha descubierto que retirarse de ciertos escenarios no constituye derrota, sino fidelidad hacia aquello que considera inviolable. Camina con la serenidad de quien ha aprendido a distinguir entre raíces y cadenas. Las raíces nutren, sostienen y permiten florecer. Las cadenas inmovilizan y consumen. Tauro elige las raíces. Y mientras el mundo continúa oscilando entre la autenticidad y la máscara, entre la creación y el vacío, el toro sigue construyendo con paciencia obstinada una existencia donde la belleza no sea ingenuidad, la prudencia no sea amargura y la esperanza no dependa de ignorar la oscuridad, sino de haberla conocido sin entregarle jamás el gobierno del alma. Hay una faceta especialmente significativa en esta travesía que rara vez recibe atención suficiente, la relación de Tauro con el concepto de soberanía interior. A menudo se describe a este signo como amante de la estabilidad, del confort o de la seguridad material, pero detrás de esas imágenes existe una aspiración mucho más profunda. Tauro busca habitar un reino propio donde la paz no dependa de la aprobación ajena ni del comportamiento imprevisible de otros. Aspira a convertirse en territorio inviolable. En las etapas más tempranas de su evolución, esa soberanía puede confundirse con la necesidad de controlar el entorno. Si todo permanece igual, si nada amenaza el orden conocido, parece posible sostener la serenidad. Sin embargo, los encuentros con personas dominadas por dinámicas manipuladoras enseñan una lección inevitable: ningún ser humano puede gobernar completamente el comportamiento de los demás. El verdadero reino taurino comienza cuando comprende que la estabilidad más valiosa no es externa, sino interna.
Es entonces cuando el toro deja de medir su fortaleza por la ausencia de conflictos y empieza a reconocerla en su capacidad para conservar la claridad en medio de ellos. Descubre que su dignidad no puede ser concedida ni arrebatada por quienes intentan redefinir la realidad a través del engaño. La autoestima deja de depender del reconocimiento y se transforma en una convicción silenciosa. Desde una perspectiva astrológica, Venus no solo representa placer, afecto y belleza. También habla de valores. ¿Qué merece estima? ¿Qué precio tiene la tranquilidad? ¿Qué está dispuesto a proteger el alma incluso cuando hacerlo exige renunciar a vínculos, expectativas o sueños construidos durante años? En este punto de la epopeya, Tauro deja de preguntarse cuánto puede tolerar y comienza a preguntarse qué merece ser honrado. La respuesta cambia el curso de la historia. Porque cuando la atención abandona la resistencia ilimitada y se orienta hacia la protección de lo esencial, la energía taurina alcanza una expresión majestuosa. Ya no es el guardián agotado que vigila una fortaleza derruida intentando salvar cada piedra. Se convierte en arquitecto consciente. Reconstruye con criterios nuevos. Selecciona cuidadosamente quién entra en sus dominios emocionales. Comprende que la hospitalidad es una virtud, pero que toda puerta necesita umbrales. También surge una nueva comprensión del poder. Las personalidades profundamente manipuladoras suelen interpretar el poder como capacidad para influir, dominar o alterar la conducta ajena. Tauro, después de atravesar la experiencia del desencanto y la reconstrucción, redefine ese concepto. El poder verdadero consiste en permanecer fiel a los propios principios cuando sería más fácil traicionarlos para evitar pérdidas o conseguir ventajas inmediatas. Existe una fuerza extraordinaria en quien conserva la honestidad cuando la mentira parece ofrecer beneficios más rápidos. Existe una grandeza silenciosa en quien continúa creando belleza en un mundo donde ha descubierto la existencia de la falsedad. Existe una victoria inmensa en quien no permite que el cinismo sustituya definitivamente a la esperanza. Otro aspecto poco desarrollado es la relación de Tauro con la lentitud como acto de rebeldía. En una realidad dominada por la urgencia, las gratificaciones instantáneas y las decisiones impulsivas, avanzar despacio puede parecer debilidad. Sin embargo, el toro comprende que ciertas verdades solo se revelan con el paso del tiempo. La coherencia necesita estaciones para manifestarse. El carácter se revela en la repetición. La autenticidad soporta la duración. Las máscaras, en cambio, suelen fatigarse bajo el peso de los meses y los años. Requieren ajustes constantes, contradicciones justificadas y narrativas cambiantes. Tauro aprende que observar el tiempo actuar sobre las personas constituye una de las formas más eficaces de comprensión. Y así desarrolla una paciencia distinta de la resignación. Ya no espera porque tema perder. Espera porque sabe ver. Esta sabiduría transforma incluso su relación con la confianza. La entrega deja de ser automática, pero tampoco desaparece. Tauro comprende que desconfiar de todos equivaldría a conceder a la oscuridad una victoria inmerecida. Elige algo más difícil, confiar con discernimiento, amar con conciencia y permanecer abierto sin abandonar la prudencia. En esta epopeya aparece también la reconciliación con el propio deseo. Después de haber experimentado decepciones, podría surgir la tentación de reducir aspiraciones para evitar nuevos dolores. Sin embargo, la naturaleza venusina del signo se revela contra la renuncia absoluta. Tauro nació para disfrutar de la existencia. Para contemplar el arte sin culpa. Para celebrar la sensualidad del mundo. Para reír en una mesa rodeada de afectos sinceros. Para trabajar con dedicación y luego descansar sin miedo. Para construir refugios donde la ternura tenga permiso para existir. Por eso, la culminación de este viaje no consiste en convertirse en un estratega frío ni en un juez implacable del comportamiento humano. Consiste en recuperar la capacidad de gozar de la vida sin ingenuidad y sin amargura. Bajo el firmamento antiguo, el toro comprende finalmente que su misión nunca fue derrotar a todas las sombras que cruzaran su camino. Su misión era otra, custodiar la fertilidad del alma. Proteger la capacidad de asombro. Defender la belleza frente al utilitarismo despiadado. Elegir la verdad incluso cuando la mentira parece más cómoda. Seguir sembrando aún después de haber conocido la devastación. Y mientras las constelaciones continúan girando sobre el mundo, Tauro avanza con la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada. Sus cicatrices no son trofeos ni vergüenzas.
Son inscripciones de una antigua iniciación. Ha aprendido que la fortaleza no consiste en endurecerse hasta dejar de sentir. Consiste en conservar la sensibilidad sin entregar el timón de la propia vida. Consiste en seguir creyendo que existen manos dignas de confianza. Consiste en recordar, cada amanecer, que la tierra herida aún puede florecer y que ningún invierno posee autoridad suficiente para abolir la llegada de la primavera. Hay un aspecto particularmente profundo en esta narrativa que permanece oculto bajo la imagen tradicional del toro fuerte e inquebrantable, la relación de Tauro con la inocencia. No una inocencia infantil basada en desconocer la complejidad del mundo, sino una disposición natural a creer que aquello que se ama merece ser cuidado y que los vínculos humanos poseen una dimensión sagrada. Esa convicción constituye una de las expresiones más elevadas de Venus actuando sobre un signo de tierra. Tauro no suele aproximarse a la vida desde la sospecha. Prefiere partir de la posibilidad de la construcción antes que de la amenaza de la destrucción. Invierte tiempo, atención y presencia en aquello que considera valioso porque presupone que el esfuerzo compartido genera pertenencia. En su universo simbólico, quien cultiva junto a otro desarrolla responsabilidad hacia la cosecha común. Por esa razón, el encuentro con personas cuya estructura emocional se orienta hacia la instrumentalización puede adquirir características iniciáticas. No porque revele la existencia del mal absoluto, sino porque confronta a Tauro con una verdad incómoda: la capacidad de entrega no garantiza reciprocidad. Y, sin embargo, la grandeza del toro no consiste en renunciar a esa capacidad de entrega. Consiste en transformarla. Antes, la ofrecía impulsado por la fe espontánea en la estabilidad del vínculo. Después de atravesar la desilusión, comienza a ofrecerla como un acto consciente de libertad. Ya no ama porque ignore los riesgos. Ama porque comprende que el amor auténtico continúa siendo una fuerza digna de elección incluso en un mundo imperfecto. Esta transformación modifica también la relación de Tauro con el destino. En muchas tradiciones astrológicas, los signos fijos representan la preservación. Son los guardianes de aquello que otorga continuidad a la existencia. Pero toda función de custodia implica una prueba: distinguir entre lo que debe conservarse y lo que debe concluir. La dificultad taurina aparece cuando ambas realidades se entremezclan. Su fidelidad extraordinaria puede llevarlo a interpretar el abandono de determinadas luchas como una traición a sí mismo. Puede confundir perseverancia con inmovilidad. Puede pensar que retirarse equivale a fracasar. La experiencia le enseña algo diferente. Hay batallas que honran el alma. Y hay batallas que la consumen. Persistir en las primeras fortalece el carácter. Persistir en las segundas erosiona la esencia. Así, el toro descubre que el coraje no siempre adopta la forma del enfrentamiento directo. En ocasiones se manifiesta como renuncia lúcida. La valentía de cerrar una puerta. El acto heroico de dejar de justificar lo injustificable. La decisión de abandonar territorios donde la dignidad debe negociarse constantemente. En esta etapa de madurez surge una comprensión distinta del dolor. Tauro, asociado a la materialidad y a los sentidos, no suele espiritualizar las heridas ni convertirlas en abstracciones filosóficas. Las siente de manera concreta. El desencanto pesa. La decepción duele. La pérdida deja marcas perceptibles. Pero precisamente por ello desarrolla una sabiduría singular. Sabe que el sufrimiento no desaparece mediante negaciones grandiosas. Se transforma a través de pequeños actos repetidos con amor obstinado. Un amanecer más. Una tarea concluida. Una conversación sincera. El cuidado del propio espacio. El regreso paulatino a aquello que alimenta el espíritu. La vida vuelve a entrar por los detalles. Y en ese proceso emerge otro don venusino, la capacidad de restaurar la belleza. Mientras algunos responden a la oscuridad reproduciendo sus mecanismos, Tauro reconstruye. Ordena el caos. Repara lo roto cuando es posible. Planta nuevas semillas allí donde antes hubo devastación. Entiende que crear constituye una forma de resistencia. Preparar alimento para quienes ama. Embellecer un rincón olvidado. Proteger tradiciones familiares. Ofrecer refugio emocional. Trabajar con excelencia silenciosa. Todo ello adquiere dimensión épica. Porque cada gesto creador desafía la lógica del vacío. Existe además una relación profunda entre Tauro y la abundancia que suele malinterpretarse.
No se trata únicamente de posesiones o bienestar material. La abundancia taurina es la convicción íntima de que la vida merece ser habitada plenamente. Que existe riqueza en el tiempo compartido, en la lealtad probada, en la serenidad conquistada después de la tormenta. Las dinámicas manipuladoras suelen generar escasez emocional, incertidumbre, tensión permanente, necesidad de vigilancia constante. Tauro aprende a reconocer que cualquier vínculo que obligue a abandonar la paz interior para sostenerse contradice su naturaleza más profunda. Entonces deja de perseguir migajas afectivas. Recuerda que nació para los huertos, no para los desiertos impuestos por la indiferencia. Recuerda que Venus le enseñó a reconocer el perfume de lo auténtico. Recuerda que la estabilidad verdadera jamás exige sacrificar el respeto propio. Y así aparece la última metamorfosis del toro. Ya no busca únicamente seguridad. Busca verdad. Ya no anhela únicamente permanencia. Anhela coherencia. Ya no desea conservar cualquier amor. Desea conservar aquello que florece sin destruir las raíces que lo sostienen. Bajo las constelaciones antiguas, avanza con una serenidad distinta. Ha comprendido que la sensibilidad es una forma de inteligencia y que la prudencia puede convivir con la esperanza. Ha descubierto que las cicatrices no invalidan la capacidad de asombro y que la experiencia no tiene por qué desembocar en amargura. El mundo seguirá albergando máscaras y corazones transparentes, tempestades y jardines, encuentros fugaces y lealtades destinadas a perdurar. Pero Tauro ya conoce su misión. No vino a endurecerse hasta convertirse en roca estéril. Vino a ser tierra fértil con límites firmes. Vino a custodiar aquello que nutre la vida. Vino a demostrar que la auténtica fortaleza no reside en dejar de sentir, sino en proteger la capacidad de amar sin entregar jamás la soberanía del propio espíritu. Y mientras el cielo continúa girando sobre los siglos, el toro sigue caminando. Lento, consciente e invencible en aquello que verdaderamente importa, su decisión inquebrantable de seguir eligiendo la creación por encima del vacío, la autenticidad por encima de la máscara y la dignidad por encima del miedo.